Hablé con Martín y bueno, en función de los trabajos voy a cambiar un poquito el programa de clases. Así que la semana que viene comenzaríamos con PLC debido a que la mayoría de los grupos tiene un automatismo en su proyecto, así que considero que oportuno hacer un cambio, dejar la parte de los conversores de corriente alterna a corriente alterna, corriente continua a corriente alterna, dejarlos para después, ya que les va a hacer falta poder trabajar con los software y el PLC, así que vamos a comenzar a dar la semana que viene la teoría sobre PLC. Calculo que mañana o pasado van a estar subidos los apuntes de ese tema, así que hoy vamos a ver los convertidores de corriente continua, hacemos un parate en lo que son los convertidores y lo retomaremos después de dar PLC y SCADA para que ustedes puedan ir trabajando sobre los proyectos y que puedan, digamos, llegar en tiempo y forma con las presentaciones. Así que vamos a alterar un poquitito el programa pensado, lo vamos a reestructurar y la idea básicamente es arrancar la semana que viene con controladores lógicos programables. No, estaba, perdón, no, quedé en silencio porque estaba buscando un archivo, discúlpenme, un archivo en el TINA para poder mostrarles después, quiero ver que se comparta sin problemas. Escucharon un silencio debido a que estaba buscando un archivo. Mil disculpas. Eh, un segundo más y ya arrancamos, ¿eh? The recording has started. Bueno, vamos a arrancar ahora sí con la segunda clase de convertidores que vamos a ver, que son los convertidores de corriente continua a corriente continua. Vimos de corriente alterna a corriente continua en la primera parte, vimos básicamente los circuitos rectificadores, monofásicos, trifásicos, controlados, semicontrolados, no controlados, y una vez que tenemos tensión continua, podemos acoplar el primer conversor de corriente alterna a corriente continua, supongamos a este segundo conversor, que sería de corriente continua a corriente continua. Estos son conocidos en inglés como chopper o en español como troceadores. ¿Sí? Recordemos que siempre el convertidor está en el medio, es la interfaz entre una fuente y la carga. Y el convertidor se tiene que poder adaptar a la fuente, es decir, la entrada del convertidor a la fuente, y la salida del convertidor a la carga.
Tanto la fuente, ¿sí? Tanto la fuente como la carga son dos sistemas diferentes, ¿eh? Y lo que permite el convertidor es intercambiar energía entre la fuente y la carga. Normalmente quizás a veces no coincida, ¿eh? Las características de la carga con las características de la fuente. Entonces, obviamente hace falta en el medio un equipo que convierta la energía, ¿sí?, de la fuente a la carga, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un motor de corriente continua y el único suministro que tengo es corriente alterna, evidentemente no podré conectar la carga a la fuente. Tendré que poner en el medio ¿eh? Una interfaz que permita realizar la... Este mecanismo, digamos, de conectar interfaz también lo vimos en electrónica 1, cuando quizás aquí teníamos una compuerta TTL y acá teníamos una compuerta CMOS, o aquí esto era una compuerta CMOS y esto era una compuerta TTL. En el medio tenía que haber una interfaz que adapte los niveles de tensión y corriente, tanto de la entrada como de la salida. Esta interfaz permite que la carga, reitero, se pueda conectar a la fuente, ¿eh? En este caso, lo que vamos a empezar a analizar son los diferentes circuitos, típicos de los convertidores de corriente continua a corriente continua. Entonces decimos que el convertidor es la interfaz entre ambos sistemas y permite adaptar tensiones bajas corrientes y que adicionalmente las perturbaciones de la red no influyan sobre la carga. Esto quiere decir que si yo tengo alguna perturbación, algún ruido en mi circuito fuente, es deseable que no aparezca en la carga. Es decir, que el convertidor va a tener que tener algunos elementos, básicamente filtros, que permitan, digamos, hacer desaparecer todas esas impurezas que pueda llegar a generar la fuente o tener la fuente en sí. Ya hemos visto que cuando convertíamos corriente alterna en corriente continua, generamos un efecto debido a los semiconductores, que eran los contenidos armónicos. Teníamos contenidos armónicos, tanto en tensión como en corriente. Bueno, un convertidor de corriente continua a corriente continua tiene como misión transformar una corriente continua en otra igual, pero con diferente valor. Es decir, que yo parto de una tensión continua y lo que quiero obtener en mi carga es una tensión continua. Para eso dibujamos un circuito sencillo, simple, caracterizado por una fuente de tensión continua y una carga que está caracterizado por una resistencia eléctrica. La carga entonces es un circuito resistivo puro, la fuente es una fuente de tensión constante o continua, y el objetivo de esto que va a aparecer acá en el medio, tendría que estar dibujado con líneas de puntos, sería la interfaz, que permite hacer que la tensión sobre la salida, se pueda regular. ¿Cómo se soluciona ese tema? Digamos, si yo cierro la llave de manera completa, obviamente la tensión de la carga VO coincide con la tensión de la fuente. Entonces, una forma de variar la tensión media en la carga sería empezar a abrir y cerrar este interruptor. Yo abro este interruptor, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. El interruptor S, o el switch S, eso va a hacer que la tensión en la salida cambie. La frecuencia con la cual yo abra y cierre este interruptor me va a decir cuánto va a ser la tensión de salida. Ahora vamos a ver un ejemplo de cálculo para que les quede más claro este tema. Entonces decimos, el interruptor se abre y se cierra siguiendo una señal de periodo T. O sea que esa señal de periodo T va a tener básicamente dos tiempos. Un tiempo en el cual la llave está cerrada, a ese tiempo le vamos a decir tiempo on, y un tiempo en el cual la llave está abierta, entonces le damos T off. La suma de estos tiempos es el periodo T. Esto es bastante sencillo, ¿sí? Entonces,
sencillo, perdón, entre 0 y tau, vamos a llamar, el interruptor estará cerrado, lo vamos a llamar T-on, como dije antes, y entre tau y T el interruptor va a estar abierto, es decir, va a estar apagado. Bueno, este tipo de convertidores de corriente continua a corriente continua, ¿para qué se usa? Bueno, a partir de una tensión continua fija, podría tener una tensión variable, por ejemplo, para alimentar en motores en corriente continua y poder así variar su velocidad de giro. ¿eh? En fuentes de energía, en fuentes de corriente continua, esa como tienen las computadoras o los cargadores de celulares, tipo de elementos que usan tensión continua y generan tensión continua para una determinada carga. Los cargadores para automóviles también usan este tipo de convertidores. Para la tracción de vehículos que funcionan obviamente con motores de corriente continua, y también para lo que se llama el frenado eléctrico, que ya vimos algo la semana pasada o la clase pasada cuando vimos rectificadores controlados, que había una opción en función de la inversión de la energía que se podía usar como freno. ¿Mm? Recordemos un poquitito dos conceptos clave, digamos, en este tipo de circuitos que vamos a analizar ahora, que es la conmutación natural y forzada. Esto se da básicamente en los tiristores, ¿sí? Si yo no disparaba el terminal de compuerta, la conmutación iba a ser natural, es decir, que cuando la señal alterna pasara por cero, ¿sí? Cuando la señal alterna pasara por cero, el tiristor se me apagaba. ¿Mm? El tema es que ahora, en este caso, como tengo alimentación de corriente continua, no tengo un paso por cero. Es decir, que voy a necesitar sí o sí un circuito que me apague el semiconductor. Reitero, cuando analizamos los dispositivos electrónicos, los tibistores, los SCF, amplificadores controlados de silicio, veíamos que ese elemento de electrónica, conmutaba naturalmente cuando la tensión de entrada pasaba por cero. En ese caso, la tensión entre ánodo y cátodo era cero, entonces el diodo dejaba de conducir. Se producía lo que se llama una conmutación natural del semiconductor. Como en este caso, reitero, no tenemos una corriente alterna, porque tenemos una corriente continua, que queremos transformar a corriente continua, no nos queda otra que hacer que la conmutación del semiconductor sea de manera forzada. ¿eh? Es decir, que tengo que hacer algo para poder apagar el semiconductor, para poder hacer, vuelvo un poquito para atrás, que esta llavecita se cierre o se abra. Recordemos que esta llavecita no va a ser una llavecita como tal, sino que va a haber acá un semiconductor. Si acá pongo un diodo, ¿sí? O un SCR, o un transistor, todos esos elementos pueden funcionar como conmutadores, como llaves. Cualquier semiconductor, ya sea diodo, transistor de efecto de campo, tiristor, todos esos elementos se usan en electrónica de potencia como elementos de conmutación. En ningún caso lo voy a usar como amplificador. En el caso, estamos hablando del transistor, ya sea bipolar o el unipolar. Siempre que hablamos de acá de una llavecita, estamos hablando de que hay un semiconductor, cualquiera sea, trabajando en conmutación. Bueno, entonces aquí como tenemos corriente continua, no nos queda otra que implementar un circuito de conmutación externo. Este circuito de conmutación externo, que no va a ser objeto de estudio, no va a ser objeto de estudio, el circuito de conmutación externo, permite que la conmutación en el semiconductor se haga de manera forzada. Bueno, ¿cómo es esto que si yo cierro la llave, tengo una tensión variable? Bueno, veamos una tensión continua o constante entre 0 y t, y que esta
forma de onda periódica se repite a intervalos regulares de tiempo con un periodo t. ¿Mm? Entonces, bueno, nosotros podemos calcular el valor eficaz de esta tensión aplicando la formulita del valor cuadrático medio, es decir, la raíz cuadrada de 1 sobre t de 0 a tau de la tensión, de la ecuación de la tensión elevada al cuadrado multiplicado obviamente por el diferencial de tiempo. Esta tensión B de t, que la estamos elevando al cuadrado, para todos los valores 0, recordamos que les pido por favor los que se vayan incorporando que inhabiliten el micrófono y que abran el micrófono en el caso que quieran hacer una pregunta para que no se generen estos ruidos inesperados. Bueno, entonces esta formulita nos permitía calcular el valor eficaz de esta señal, B de t, que vale B para el lapso de tiempo entre 0 y tau, y vale 0 para el tiempo entre entre tau y t. Bueno, acá está resuelta la integral, no voy a pedir que ustedes la calculen, pero bueno, está acá, y se puede ver que la tensión eficaz, o el valor cuadrático medio, ¿sí?, es igual a la raíz cuadrada de D por el valor de B, donde B es el ciclo de trabajo o el ciclo de actividad que tiene que ver con la relación entre el tiempo tau y el periodo t. Que este sería el ciclo de trabajo, la relación entre este segmento de tiempo y todo este segmento de tiempo. Obviamente, depende de la raíz cuadrada de D, o sea, cuanto mayor sea el tau, es decir, cuanto mayor sea el tau, mayor este es el ciclo de actividad y mayor es el valor de la salida. O sea que si en vez de tomar el tau acá, lo tomo acá, por ejemplo, ¿sí?, ahí estaríamos casi estaríamos al 50%. Y si lo tomo hasta aquí, estaríamos al 75%. Obviamente, la tensión entregada a la carga va a cambiar. Esto quiere decir que si yo modifico de alguna manera este ciclo de actividad, el tiempo tau, en el cual el elemento me deja pasar tensión, puedo tener mayor tensión en la carga. Si calculo el valor eficaz, me va a dar la raíz cuadrada de D, y si calculo el valor medio, me va a dar D por el valor de B. En el mejor de los casos, ¿cuánto puede valer el valor cuadrático medio? Bueno, D, en el caso que D sea igual a 1. ¿Cuándo va a ser D igual a 1? Bueno, cuando el tau sea exactamente igual al valor de T, o sea que esto me dé 1. O sea, ese es el caso de una tensión constante o continua. El valor medio está dado por el valor de D multiplicado por B. Si yo tengo, como decíamos antes, una fuente de tensión y la llavecita que se abre y que se cierra, sabiendo que la tensión de salida vale D por B, está claro acá que la corriente va a depender de ese ciclo de actividad. Así que la corriente por la carga va a depender del ciclo de actividad. Y la potencia también va a depender del ciclo de actividad. Si supongo que, digamos, en el elemento de conmutación, la llavecita, no hay pérdida de energía, no hay pérdida de potencia, obviamente la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, entonces esto va a ser igual a D por el valor de la tensión al cuadrado sobre el valor de R. Entonces fíjense que de esta manera yo puedo controlar la potencia en la carga controlando el ciclo de actividad. Bueno, algunos elementos que vimos en la unidad pasada, que son el factor de forma, el factor de medio de módulo y el factor de cresta, bueno, son simplemente formulitas. Bueno, a esta técnica de cambiar
el periodo T se lo conoce como modulación del ancho del pulso. Es la técnica por la cual esa llavecita se abre y se cierra con una determinada velocidad o con una determinada frecuencia. Nosotros podemos reemplazar la llavecita S por un elemento que vimos el año pasado, que era el transistor. El transistor trabajando en la modalidad conmutación. Entonces, acá tenemos la misma batería, acá reemplazamos, tenemos la llavecita, dejamos ahora, ponemos un transistor, acá tenemos la carga. Aquí tenemos nuestro elemento de conmutación. Entonces, este transistor se tendrá que saturar cuando circule corriente por acá, y tendrá que estar al corte, es decir, no va a dejar pasar corriente cuando el terminal de base no tenga tensión. Es decir, que este elemento va a dejar pasar o no corriente. Obviamente ustedes piensan que recién dijimos que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Bueno, acá va a haber una pequeña potencia de pérdida en el transistor, haciendo que el rendimiento, digamos, sea menos que la unidad. Bueno, entonces, ¿el chiste cuál es? Y bueno, colocar un transistor y colocar en su base un circuito, ese circuito externo que nosotros dijimos anteriormente, que necesitamos, para producir la conmutación forzada. Entonces, el transistor va a conmutar de manera forzada con la existencia de este PWM. Lo que no recuerdo, muchachos, si puse a grabar la... Sí, sí está grabando. No recordaba si había puesto la clase a grabar. Bueno, entonces, supongamos, ¿no?, que tenemos una tensión de alimentación de 5 volt y yo quiero saber qué tensión llega a la carga. Bueno, entonces, si no tengo ciclo de actividad, obviamente la tensión en la carga, o si el transistor está al corte, no circula corriente, entonces si no circula corriente por acá, la caída de tensión es cero. Lo que se marca aquí en rojo sería la tensión en la carga. Lo que se marca en verde aquí es el periodo T. Si yo empiezo a abrir y cerrar la llave, digamos, con esta cadencia, con esta frecuencia, podemos decir que el valor medio de esta tensión estaría ubicado en este valor, o en este lugar. Ese sería el valor medio que recibe la carga cuando yo conmuto el semiconductor de esta manera. Si aumento el ciclo de actividad de ese transistor, ¿sí?, de funcionamiento de ese transistor, bueno, ahora tengo más espacio bajo la curva, es decir, que la tensión media va a crecer. Si sigo aumentando el ciclo de actividad, la tensión sobre la carga va a aumentar, y finalmente, si hago que la tensión, digamos, que eso esté permanentemente cerrado, le voy a entregar directamente los 5 volts a la carga. Es decir que, conmutando o variando la frecuencia con la cual abro y cierro esta llavecita, lo que voy a estar haciendo es variando la tensión sobre la carga. Si la llave está abierta, que sería este caso, no tengo tensión en la carga. Y si la llave está cerrada permanentemente, ¿sí?, tengo toda la tensión en la carga. Si comienzo a abrir y cerrar esa llavecita, pasando el transistor de la saturación al corte y del corte a la saturación, la carga va a recibir una tensión directamente proporcional al ciclo de actividad de la señal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, seguimos entonces. Bueno, vamos a ver las topologías básicas de los troceadores, que tienen que ver con el funcionamiento de estos circuitos. Circuitos, diferentes tipos de circuitos que tienen como suministro de energía, ya dijimos, la fuente, una tensión constante o continua. Y la carga tiene que estar preparada para recibir una tensión constante o continua.
sea que todo lo que está en el medio, bueno, en realidad esto que está en línea de rojo, línea punteada de rojo, es el convertidor. Acá lo que tenemos en la salida, bueno, será un filtro pasa abajo para eliminar, digamos, el inductor colocado en serie elimina los picos de corriente, absorbe los picos de corriente, y este elemento, el capacitor colocado en paralelo, absorbe, digamos, los picos de tensión. Y obviamente lo que se quiere obtener sobre la salida es una tensión de la frecuencia lo más baja posible, ¿cierto? Quiere una tensión con una frecuencia lo más baja posible. ¿Cómo? Pero la tensión de entrada no es una tensión continua y su frecuencia es cero. Sí, en su frecuencia es cero, pero si esta tensión no es una tensión constante y viene de otro lugar, quizás tenga un ripple en la entrada, como lo teníamos con un convertidor de corriente alterna a corriente continua, entonces acá tenga una tensión con ripple, es decir, que esta tensión ya viene con una determinada frecuencia, y quiero que esa frecuencia no aparezca en la salida donde yo voy a conectar mi carga. Mi carga puede ser resistiva pura, puede ser inductiva pura, puede ser activa, es decir, que puede ser una fuente de corriente continua también. Las mismas variantes que vimos para los rectificadores las podemos también tener aquí para los convertidores de corriente continua a corriente continua. Acá tenemos otro elemento distinto, que se lo conoce como IGBT. Quizás en otra clase hablaremos del IGBT, pero por ahora solo nos interesa que este es un elemento de conmutación. Este elemento, y obviamente este elemento, son dos elementos de conmutación. Este va a conmutar cuando la tensión en este punto sea mayor que la tensión en este punto, y esto va a conmutar, es decir, que va a pasar de la conducción a la no conducción en función de la tensión que yo le apliqué al terminal de compuerta o al terminal de base. Olvídense de la figurita esta, ustedes entiendan que esta es la fuente y estos dos elementos, que son parte de nuestro chopper, nuestro troceador, son elementos de conmutación. Si acá yo hubiese puesto una llavecita acá y otra llavecita acá, para ustedes debiera ser lo mismo. Reitero, si yo hubiese puesto acá una llavecita, como en el ejemplo pasado, y una llavecita acá, ustedes tendrían que poder entender el circuito de la misma manera, entendiendo que estos elementos funcionan solamente como llave electrónica. Bueno, este primer chopper que vamos a ver, este primer troceador, es un troceador dentro de lo que se llama un reductor. Esto va a hacer que la tensión de salida sea menor que la tensión de entrada. Es el típico caso, bueno, es como el caso que vimos recién, ¿no es cierto? Donde la tensión de salida, a lo sumo podía ser la tensión de la fuente. Eso va a depender del ciclo de actividad del elemento de conmutación. Entonces, tenemos dos elementos de conmutación, entonces uno diría, bueno, si tengo dos elementos de conmutación, bueno, tendría cuatro combinaciones distintas. Bueno, no se van a dar todas las combinaciones al mismo tiempo. Las combinaciones que vamos a dar es que este transistor esté conectado, es decir, esté en on, ¿sí? O sea, que esté la llavecita cerrada, y esta llavecita esté abierta, o que esta llavecita esté abierta y esta llavecita esté cerrada. Pero eso tiene que ver por cómo funciona nuestro circuito. Bueno, este es un circuito electrónico que funciona en el primer cuadrante. Esto quiere decir que si yo analizo la tensión y la corriente por la carga, la tensión tiene un único sentido, hacia arriba, positivo, y la corriente en sentido contrario al elemento de la carga, que va a ser, supongamos, una carga resistiva pura. Entonces la tensión y la corriente tienen distintos sentidos. Ambos casos, obviamente, la corriente es positiva y la tensión es positiva. Este arreglo en particular
se lo conoce como reductor. ¿Por qué? Si me adelanto un poquito acá, tenemos otro circuito muy parecido, cambia la disposición de los semiconductores, pero este pasa a ser un circuito elevador. Pero bueno, volvamos al primer circuito. Bueno, entonces, ¿qué pasa si este elemento, digamos, conmuta a través de la compuerta y esta llavecita se cierra? Bueno, eh, si la llavecita se cierra, digamos, suponemos que la tensión entre colector y emisor, que es la tensión colector-emisor de saturación, es prácticamente cero. Entonces, esta BC de cero es como si hubiera una llavecita cerrada. Entonces, la corriente que sale de la batería pasa por el transistor, que es una llave cerrada, viene acá, obviamente ve al diodo en inversa, es decir, que acá este circuito va a estar abierto, viene por la bobina y encuentra como carga al capacitor la carga propiamente dicha. Es decir, que cuando el IGBT o el transistor o esta llavecita está cerrada, ¿sí? La circulación de corriente se puede ver como la que está dibujada aquí en verde. La corriente sale de la fuente, pasa por el transistor, que es un corto, pasa por el inductor, llega a este nodo y se divide en esta corriente y en esta corriente. ¿Sí? Esa corriente que circula así, por el circuito, lo primero que va a hacer es provocar una tensión con este sentido en la carga. Y la tensión en bornes del capacitor va a aumentar. Y este inductor que está aquí, es parte del filtro, va a circular corriente por el cual va a almacenar, por lo cual va a almacenar energía magnética. Es decir, que ¿eh? estos dos elementos van a almacenar energía. ¿Qué pasa cuando desconecto a través de manejar acá el pulso de PWM en la base? ¿Qué pasa si yo desconecto este transistor? Bueno, la batería en la entrada me va a quedar al aire porque esto está desconectado. Es decir, acá es como si tuviera el switch abierto. Entonces me queda la batería, pero la batería de este lado suelta. Bueno, acá sigue esto, pero no tiene sentido, ¿no? Esto sigue acá. ¿Sí? Esta lista la tendría que continuar, después la voy a modificar, pero bueno, no importa, no viene el caso, porque ya que, digamos, aquí la llavecita está abierta. Entonces, cuando esto está abierto, ¿qué pasó? Perdón, cuando esto está cerrado, ¿qué pasó? Bueno, tenemos el circuito de la izquierda y ambos elementos almacenan energía. Cuando esto conmuta, bueno, desafecto la fuente de mi circuito. ¿Y qué pasa con esos elementos que almacenan energía? Y bueno, la van a devolver, no les queda otra. Es decir, que van a devolver la energía, ¿sí? Y por el único elemento que van a poder devolver la energía, es el inductor y el capacitor, es al resistor. ¿Sí? O sea que este capacitor almacenó energía con esta polaridad y después la va a descargar a través de la R. Y este inductor almacenó energía, después podemos ver si es mucha o poca, no importa, almacenó energía. Cuando el transistor se desactiva, esa energía se descarga a través del resistor. Es decir, que cuando el transistor está en on o el transistor está en off, la tensión siempre tiene el mismo signo. ¿Sí? La tensión tiene siempre el mismo signo y la corriente por la carga siempre es positiva. Es decir, que la corriente, pues acá no está indicada, pero la corriente hace esto, tanto en este circuito como en este circuito. Es decir, que la tensión y la corriente son siempre positivas. Esto quiere decir que mi convertidor de corriente continua a corriente continua siempre está entregando energía desde la fuente hacia la carga. Es decir, que el flujo de la energía en el convertidor, en este caso particular, es de izquierda a derecha. Entonces, si este es el ciclo de actividad del tiristor, perdón, del IGBT, que es un transistor de compuerta aislada, después lo vamos a ver en detalle, pero para ustedes es una llavecita, podemos ver que la tensión de salida, como máximo, puede ser la tensión de entrada.
o B, ¿sí? O BI. Acá le puse E, acá le puse I, bueno. Entiendo que esto es tensión de entrada, en español, esto es tensión de entrada, está en inglés, pero bueno, es lo mismo. Lo importante es que acá esto sí está bien, que la tensión de salida, ¿eh? En función del tiempo, depende de T, y el valor máximo que puede tomar es el valor de la tensión de entrada. Ya hemos definido el ciclo de actividad, ¿eh? Como el valor de tau sobre el valor de t. Obviamente esto se mide en segundos, y esto se mide en segundos, esto es un número. En definitiva, el valor de BO está entre un valor 0, en el caso que tau sea 0, o BI, en el caso que tau coincida con t y D sea 1. Esto quiere decir que a partir de una tensión constante, corriente continua constante, en la entrada, yo puedo tener una tensión de corriente continua variable en la salida. Como vimos recién, la BO siempre es positiva y la IO siempre es positiva. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque va a pasar que va a haber convertidores donde la tensión por ahí sea negativa o la corriente sea negativa. Entonces, eso va a indicar que el flujo de la potencia viaje en otro sentido. Bueno, las formulitas son bastante sencillas, bastante simples. Tensión de salida igual a D por BI. Esto será el valor medio, recuerden, el valor medio de la tensión, donde D es el ciclo de actividad y puede variar entre 0 y 1. Si despejamos de acá D, obviamente va a ser BO sobre B. Como la potencia de entrada es igual a la potencia de salida en un caso ideal, podemos despejar todo esto de acá, y entonces podemos decir que la corriente de entrada es D por la corriente de salida. Así que tengo un menor consumo, un mayor consumo del lado de la entrada para mantener la potencia sobre la salida. Fíjense que aquí la tensión es menor que BI. A lo sumo igual. Y acá al revés, la corriente de entrada es mayor que IO, ¿sí? Porque estoy multiplicando por un número. No, menor, perdón, menor, porque si esto es 0,5, bueno, me va a dar la mitad. Porque D, reitero, varía entre 0 y 1. Bueno, pero básicamente estas son las formulitas, esta y esta, que me permiten calcular la tensión, de salida, o la corriente de salida. Acá despejo la corriente de salida, va a ser la corriente de entrada la corriente de entrada sobre. Es importante estas expresiones, bueno, porque cuando vuelvo un poquito para atrás, cuando yo armo un convertidor, como dijimos al principio, armo el convertidor para que esta carga se adapte a mi fuente. Reitero, que esta carga se adapte a mi fuente. Entonces, cuando a mí me van a especificar, o cuando yo tengo la carga, tengo especificaciones de la carga, no tengo especificaciones de la fuente. Y yo quiero conectar tal carga, de tales características, con tal resistencia, con tal potencia, con tal tensión o con tal corriente. Bueno, ¿qué le tengo que poner a ese elemento para que la carga reciba la energía que necesite? Si es de tensión continua, alterna, lo que sea, potencia, tensión o corriente. Es decir, que yo tengo que adaptar, reitero, es un concepto muy importante, tengo que adaptar mi carga a mi fuente. Y para eso necesite muchas veces utilizar esta interfaz. Esta u otra, ¿no? Dependiendo de las características que yo tenga en mi carga. ¿Alguna pregunta sobre el convertidor Buck? Profesor, Sí, profesor, sí, te escucho, te escucho. perdón una pregunta, no, o sea, no sé si sea muy tonta, pero bueno, tengo esa duda. Por ejemplo, si yo tengo en la entrada 12 voltios y mi carga es de 5 voltios, ella en un momento va a recibir un pico de 12 si D es igual a 1. ¿Cómo yo sé si esa carga me resiste esos 12 voltios, ese pico en un momento, aunque sé que el valor medio va a ser menor? No, bueno, nosotros dijimos que
Voy a reiterar la pregunta por si alguno no la escuchó bien, porque a veces no se escucha bien los asistentes. Él plantea, en todo caso corregime si no es así, que si yo tengo una tensión acá de entrada de 12 volts y acá yo tengo una carga que está preparada para 5 volts, si esta carga no recibe un pico de 12 volts, ¿qué pasa con la carga? Bueno, lo que yo les dije antes es que yo no me voy a ocupar del circuito de conmutación. Si yo hago que el circuito de conmutación tenga una frecuencia determinada, es imposible que la tensión de salida sea 12, porque, como vimos anteriormente, perdón, acá, ¿sí? La tensión que va a entregar la fuente a la carga, o la tensión que va a recibir la carga, va a depender básicamente de este ciclo de actividad. ¿Cómo podríamos pensar, digamos, cómo podríamos pensar que entregaría 2? Digamos, sería medio imposible, porque yo hago el circuito y cuando yo lo energizo, lo primero que va a arrancar antes de la conmutación del transistor es que se establezca aquí una frecuencia de oscilación de manera tal que la tensión se ajuste para que la tensión de salida sea 5 volts. O sea que en ningún caso va a recibir... Pero por eso, nosotros hablamos de tensión continua de una carga, es el valor medio. Sí, el valor medio, sí. Ese pico, por ejemplo, que tenga en un milisegundo de 12 o de 5 del valor de la fuente, no afecta a la carga. Al final lo que afecta es el valor medio. Claro, exactamente, sí. Lo que recibe la carga, lo que recibe la carga es el valor medio. Sí, porque cuando uno busca un convertidor, que es ello de alterna continua, lo que busca es que haya eso, la menor cantidad de picos, que sea lo más constante posible. Correcto, Es- sí. por ejemplo, en esta, que me cambie entre 12 y 0 para hacerme sacar 5, va a haber una gran variación. ¿En qué me afecta eso a la carga? No, es que vos decís este pico de acá, vos decís que esto es 12 y este valor es medio, digamos. Sí, ajá. O sea, la cuestión es, cuando yo hago un convertidor, lo que busco es que no haya muchos picos, que la diferencia entre el máximo y el mínimo sea muy pequeña. Sí. ¿Sí? En estos casos va a haber siempre un máximo que lo va a dar la entrada y un mínimo, cero, y después varío con la frecuencia de esa tau, y para sacar un valor medio, ahora bien, voy a tener picos, Sí, va a 12, tener, 0, 12, 0, 12, 0. ¿Eso en qué me afecta la carga? O sea, o da lo mismo. Yo puedo tener algo que quiero alimentar con 2 voltios y tengo una batería de 24, hago este sistema para que el valor medio me sea 2 y ese pico de 24 no me daña el aparato porque en un milisegundo, en un microsegundo, lo que fuera, tiene 24 volts. claro, exacto. Bueno, en el caso de este circuito que vos ves ahí en la hoja, tiene una carga resistiva pura, ¿está bien? Vos lo que estás controlando básicamente es la potencia que estás entregando en la carga. O sea que, está bien, vos podés recibir 24 volts, pero una corriente muy pequeña, o 12 volts y una corriente muy pequeña. La potencia de la carga es pequeña. En el caso de este elemento, digamos, se podría llegar a destruir, por así decirlo, si vos superás su máxima potencia de disipación. En el caso del resistor, digamos, para que un resistor se deteriore, ¿sí? Tiene que pasar que se disipe más potencia de la que puede disipar. En ese caso, el resistor se funde por sobrecalentamiento. En el caso de los transistores, suponete que tu carga sea activa, o sea, un transistor o un circuito electrónico, los circuitos electrónicos por así decirlo, se sobredimensionan. ¿eh? Recordá que, por ejemplo, nosotros dijimos que para armar un rectificador, por ejemplo, ¿no? de media onda, ¿sí? De media onda o de onda completa, lo que sea, nosotros tomamos como tensión de protección, por ejemplo, cuando el diodo está en inversa, el doble de la tensión de fuente, con el fin de que ese semiconductor no se destruya. Es decir, que si esta carga es una carga sensible, no va a ser sensible a esa, no debería ser sensible
a esa variación de tensión. Disculpe, profesor, una consulta sobre eso que acaba de mencionar. En el Sí. caso que yo tuviera una fuente de 200 volts y mi carga es una carga electrónica de 5 volts, ¿no se termina comiendo el pico? ¿No sería lo que hace que no se coma el pico el filtro que uno le agrega como está en el segundo caso? O Bueno, sea, el filtro pasa abajo, que es este que está colocado aquí, digamos, tiene dos funciones, ¿sí? Una, eliminar los picos de tensión y hacer que la tensión en la carga sea lo más constante posible. Y otro, digamos, eliminar las variaciones de tensión. Obviamente, cuando este circuito, este circuito funciona, digamos, cuando el transistor está conectado, vos podés ver que este inductor acá está en serie, soportando, digamos, soportando esa diferencia de potencial. Aquí vos tendrías, como me dijiste hace un ratito, 12 volt, y aquí estarías con 5 volt, y aquí la tensión tendrías 7 volt. ¿Mm? Si acá suponemos, o acá, ¿ves? Este circuito, aquí tienen los 12 volt, acá tendrías los 5 volt y acá tendrías el excedente, por así decirlo, de tensión de tu circuito. A tu circuito no estaría recibiendo los 12 volt. Es decir, este ejemplo, digamos, este ejemplo de aquí es para que vos puedas comprender que variando la tensión en la base, podés conseguir tensiones variables. ¿Sí? La llave y no tener ningún elemento en el medio, ni aquí, digamos, conecta directamente la fuente. Es decir, que el circuito no se completa solamente con los elementos que vos ves acá. ¿Eh? Este circuito tiene además acá otro circuito aparte que va a hacer conmutar la salida. ¿Mm? Eh, Vamos a aprovechar que tenemos el TINA y vamos a abrir un archivo. ¿Puede ver ahí el circuito? Se ve el PDF. A ver. se quedó frisado. Ahí se ve. Ok, bueno. Bueno, acá tenemos el troceador reductor. Fíjate que acá yo tengo una tensión constante de 400 volt, ¿sí? Y quiero acá una tensión de salida de 60 volt con 5 amperes. O sea, unos 300 watts sobre la carga. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, bueno, usamos un transistor. Acá no puse un IGBT porque acá creo que no tiene IGBT, a ver. No, no tenemos IGBT, bueno, no importa, pero usamos un transistor. Para el caso es lo mismo, porque para ustedes esto y esto es una llavecita, ¿sí? En electrónica de potencia los semiconductores son una llavecita. Esta es la arquitectura, esta que está acá, es la arquitectura del convertidor. Este es un filtro de pasabajo, ¿no? Esto va a eliminar los picos de tensión, esto va a eliminar los picos de corriente, y la carga va a recibir, debería recibir esa tensión de 60 volt y una corriente de 5 amperes. Es decir, vamos a poner acá un punto de medición para medir la tensión de salida y vamos a poner acá un amperímetro para ver la forma de onda de la corriente. ¿Bien? Aquí le ponemos acá tenemos la tensión continua y aquí tenemos un generador. Yo armé un generador, digamos, no es que exista este generador, ¿sí? Agarré esta forma de onda, lo puse acá como una señal rectangular, ¿sí? O esta, o trapezoidal, y le fui sacando, digamos, los valores de tensión y fui armando, ¿sí?, una señal, digamos, cuadrada. Por ejemplo, si yo pongo
por ejemplo, el tiempo T1 en 0, por ejemplo, así lo ponemos en 0, perdón, ahí, 0. Podríamos poner T3 también en 0. Y podríamos poner T4, T5 y T6. Podríamos sacar la tensión, por ejemplo, en vez de que A1 acá vale 1, sería un volt o 1 ampere, lo mismo. Y acá A2 vale también 1, que podríamos poner acá en 0. Perdón. Y ahí me queda una señal periódica, ¿se ve? Perdón, una señal rectangular con dos periodos activos, o perdón, uno solo activo, un microsegundo activo, y esto tendría el resto inactivo. De esta manera generó una señal de PWM, o sea que se repite, digamos, a intervalos regulares de tiempo. Entonces, esto lo voy a borrar, sería esta señal que tenemos, digamos, acá, ¿no? ¿Sí? Tiene un determinado ciclo de actividad, digamos, tiene más tensión, le va a aplicar más tensión al transistor, más tensión al transistor. Lo que termina con esta tensión que yo le aplico, digamos, acá, digamos, va a ser conmutar al transistor. Bueno, entonces ponemos un diodo aquí, un diodo, acá la función PWM, el transistor de conmutación, el inductor y el capacitor, y el amperímetro, el voltímetro y nuestra carga. En este caso, nuestra carga es una carga resistiva pura, y sobre la cual yo pretendo una tensión de 60 volts y una corriente de 5 amperes. Obviamente, el transistor este tiene que poder circular los 5 amperes, y por el inductor obviamente también, y este capacitor tiene que tener una tensión de aislación obviamente superior a los 60 volts. Bueno, veamos, voy a hacer un... Perdón. Bueno, veamos, hagamos el análisis transitorio para ver qué valor toma la tensión de salida. Analizamos el circuito electrónico. Acá le pusimos una señal que va a ir conmutando, esta llavecita va a ir abriendo y cerrando. Cuando la llavecita está cerrada circula corriente como ya vimos, por la batería, por el transistor, por el inductor, por el capacitor, por el resistor y se cierra. Y cuando la llavecita se abre, este elemento y este elemento ya acumularon carga y bueno, van a entregar la carga, digamos, en forma de tensión, en forma de corriente, hacia el resistor y va a haber una circulación hasta que se extinga, digamos, esa energía. Bueno, vamos a hacer el análisis transitorio, veamos qué nos está dando. Bueno, veamos. Recordemos que tenemos 400 volts en la entrada y 60 volts en la salida. Bueno, vamos a ver curvas separadas, ¿sí? Bueno, acá puedes ver, por ejemplo, el AM1, que es el amperímetro 1, que si vos lo ves, la corriente empieza a aumentar. ¿Y por qué tiene esta forma la corriente? Por el inductor. Por el inductor, gracias, muy bien, por el inductor, ¿sí? El inductor hace que la corriente vaya creciendo hasta que se establezca en un valor. ¿Qué valor? 5 amperes. Así que no hay un pico de corriente acá debido a la característica de mi circuito, ¿sí? No hay ningún pico de corriente y la corriente crece hasta que llega obviamente al régimen permanente, donde va a entregar de manera permanente a nuestra carga 5 amperes. ¿Qué pasa con la tensión? Veamos, la tensión de salida, mientras que BI vale 400 volts, de manera constante, la tensión de salida va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta estabilizarse en qué valor de tensión, en 60 volts. ¿Sí? Lo que no podemos ver acá, debido a la frecuencia de conmutación, le vamos a hacer un zoom acá.
Y aquí podemos ver el ciclo de actividad de la señal PWM. ¿Eh? Es decir, que no es que hay un pico en la carga y que la carga está soportando un pico mayor de la tensión para la cual está diseñada, ¿sí? Sino que el circuito del convertidor completo, permite que la tensión de salida no supere el valor para el cual está especificado. No sé si con la simulación quedó un poco mejor el tema. Profesor, Sí, le hago una consulta. Ahí el tiempo de actuación es de 0,1 milisegundo, ¿no? sí, acá tenemos un periodo de 100 microsegundos, sí. Tenemos 100 microsegundos y acá tenemos 85 microsegundos. O sea que tendrías, acá te está dando 0,85. ¿Está bien? Pero esto preguntaba más que nada porque me resultan valores muy bajos de tiempo y bueno. Claro, lo que pasa es que vos necesitas elementos de conmutación. Yo entiendo que para ustedes hablar de microsegundos es una cosa de locos, digamos, pero eso es lo más normal en circuitos en conmutación con transistores. Es lo más normal de hablar de microsegundos, ¿sí? No sé si, eh, por ejemplo, vamos a ver, yo tengo, dame un segundo, ¿eh? ¿Se ve la especificación de mi máquina ahí? Acá dice Windows 8. ¿Se ve? ¿Hola? Sí, 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 un poco de delay, pero sí. Ah, ok, ok. Bueno, estas son las características de mi computadora. Bueno, mi computadora es una computadora Windows 8, tiene versión 8.1 Pro. ¿eh? Y acá hay dos datos que son importantes, digamos, que uno que es la memoria, 8 gigabytes, y otro que es el tipo de procesador y la velocidad a la cual trabaja el procesador, que es 2,5 gigahertz. ¿eh? O sea que tiene una frecuencia de trabajo de 2,5 gigahertz. Si eso lo paso a tiempo, o a periodo de tiempo, es un tiempo muy pequeño. ¿sí? Y son elementos semiconductores que están conmutando permanentemente para generar señales unos y ceros. Y esos tiempos son chiquititos. Y lo ideal es que la frecuencia de mi computadora sea lo más alta posible. Si la frecuencia es mucho más alta, el tiempo es mucho más bajo, significa que el tiempo que tarda en realizar las operaciones son cada vez menor. ¿sí? Entonces, es normal hablar de tiempos de microsegundos en circuitos transistorizados. Quizás ustedes están acostumbrados a trabajar con una frecuencia, con un tiempo mucho más bajo, del orden de los milisegundos. No sé, una frecuencia de línea, 50 Hz, son 20 milisegundos. Y por ahí un transitorio no dura también en el orden de los milisegundos, pero bueno, en electrónica de potencia y en circuitos transitorizados que conmutan en función del tiempo, hablamos de frecuencias de conmutación verdaderamente altas, comparadas con las que se dan en baja frecuencia, ¿no? Entonces, lo más común es que la frecuencia sea cada vez lo más alta posible, eso implica que el tiempo sea cada vez menos. ¿sí?
Entonces, una de las cosas que se tienen que fijar a la hora de comprar una computadora es esto, ¿eh? Es la velocidad del procesador, al cual va a ejecutar cada una de las operaciones. Cuanto más baja sea, perdón, cuanto más alta sea esa frecuencia, eh, mejor. ¿Mm? Mejor porque va a tardar menos en ejecutar cada una de las operaciones. ¿Mm? Entonces, cuando vayan a buscar una compu, lo primero que tienen que hacer es abrir esta ventana y ver qué frecuencia tiene. ¿Quedó más claro el tema? Sí, sí. Ok. Entonces, veíamos que los tiempos aquí son relativamente bajos. ¿Eh? ¿Sí? Y la forma, suponete, fíjate, vos decís, es un montón de tiempo, mirá, ¿cuánto, o es un tiempo muy chiquitito, cuánto tarda el sistema en entrar en régimen transitorio? Bueno, si estos son 60 volt, tendrían que ser más o menos el 63%, 6 por 6, 60 volt por 0,63, ¿no? 6 por 6, 36, más o menos. Bueno, acá no veo bien la escalita, pero bueno, más o menos supongamos que sea por acá. ¿Eh? Fíjate que lo que tarda en entrar en régimen permanente, suponete, 25 milisegundos, ¿no? Suponete acá. Suponete que entre en régimen transitorio acá, ¿sí? Es 25 milisegundos. ¿Cuánto tarda un ciclo de la corriente alterna? ¿Cuántos son? 20 milisegundos. Decís, y no me sirve, mira, tiene que tardar menos. Y bueno, vamos a tratar de mejorar la respuesta de nuestro sistema. ¿Eh? Los que cursaron sistemas de control o control automático, ya vieron que esta es la respuesta caprichosa de nuestro sistema, que depende de los elementos que tiene en el medio nuestro circuito. Si yo quiero mejorar esta respuesta transitoria, tengo que hacer algo y armar un circuito de control para que esto conmute lo antes posible. Pero ya tengo que modificar las características de mi circuito. Si estos 25 milisegundos que tardan en entrar en régimen permanente, que casi es un ciclo de la onda senoidal, si no me sirven, bueno, tendré que modificar el circuito. Bueno, pero para eso están los ingenieros electrónicos, no están los ingenieros electricistas. ¿Eh? Ustedes tienen que comprender que a partir de una tensión continua y haciendo que un elemento de conmutación conmute a una determinada frecuencia, yo puedo tener en nuestra carga una tensión variable. Si en vez de 60 quiero 80, o en vez de 60 quiero 100, o 150 o 200, bueno, será cuestión de cambiar la configuración de nuestro circuito, pero lo podemos hacer. ¿Mm? Entendiendo que a medida que yo cambie, digamos, cómo se module, cómo abre y cierra este elemento de conmutación, la tensión en la salida va a cambiar. ¿Alguna pregunta más? ¿Queda un poquito más claro? Ok, seguimos entonces, ¿le parece? Sí, Ok, sí. gracias. Bueno, gracias a todos por las preguntas, siempre se permiten aclarar mejor las cuestiones. Bueno, formas de trabajo para este tipo de convertidores, un plus, digamos, ¿no? Tenemos dos formas de trabajo para este tipo de convertidores y para otros. No vamos a entrar mucho en el detalle específico de la electrónica, ¿sí? Pero en los conceptos, ¿sí? Este tipo de convertidores tiene dos maneras de trabajo, en forma discontinua o continua, y eso va a depender básicamente de la energía que demande la carga. En este caso, por ejemplo, en este caso particular, lo que podemos ver es cómo varía la corriente, por el inductor en este caso,
Eh, ¿Cómo varía la corriente por inductor? Es una pregunta, ¿no? Exponencial. ¿Cómo? ¿Cómo no escuché bien? Y depende de la fuente, precio. Bueno, por ejemplo, para una fuente constante, ¿cómo varía si la corriente, perdón, si la tensión es constante, ¿cómo varía la corriente? Tiene un crecimiento exponencial o un logaritmo. Aumento exponencial. Exponencialmente. ¿Y cómo es la fórmula de la corriente en función de la tensión en el inductor? La La corriente corriente es 1 sobre la inductancia por la tensión. Ah, la igual de la tensión. ¿O no? Entonces, si la tensión es constante, ¿cómo varía la corriente? Linealmente. Ah, muy bien, no exponencialmente. Guarda, muchacho, con ese concepto. ¿Sí? Entonces, si la tensión es constante, tengo un crecimiento lineal. Si la tensión pasa a ser negativa, el crecimiento es de otro tipo. O sea, que decirte. A ver, alguno quedó con el micrófono abierto. Ahí está, gracias. Bueno, si la corriente se extingue, ¿sí? Si la corriente se extingue porque el circuito de carga hizo que el inductor se descargue por completo, la corriente va a pasar por cero, ya que el inductor se descargó, y se dice que ese método de trabajo se lo conoce como discontinuo. La otra alternativa es que esa corriente no se extinga y sea una corriente de este tipo, un ciclo de trabajo continuo. ¿Está bien? Entonces la diferencia entre esta gráfica es que aquí la corriente en el inductor se hizo cero por las características de la carga, debido a que consumió toda la energía que estaba dando vuelta, y aquí no. Aquí no se consumió toda la energía, entonces en algún momento cuando la tensión es positiva, esto crece, cuando la tensión es negativa, esto decrece y así empieza otro ciclo. Estas gráficas las van a poder encontrar, bueno, no puse la fuente acá, pero supongo que es el Rashid, que es el libro de cabecera de la materia. Bueno, aquí estaban más o menos los cálculos que tendríamos que hacer para el convertidor que está en el ejemplo. Yo ese ejemplo del TINA se los voy a dejar, o ya lo dejé, mejor dicho, en el campus virtual, así que lo van a poder probar, lo van a poder simular. Por ejemplo, aquí tenemos una tensión de 400 volts, una tensión de salida de 0 volt, 5 amperes. Obviamente siempre van a ser datos, la tensión de entrada, la tensión de salida, la corriente de salida. Otro dato podría ser el ripple. Esto no tendría por qué ser dato, pero obviamente el circuito de conmutación tiene que conmutar a una determinada frecuencia, ¿sí? Esta va a ser la frecuencia de trabajo del PWM. Bueno, podemos sacar el ciclo de actividad, en este caso es 60 sobre 400, mediante las formulitas que vimos. Acá nos dicen que, bueno, que la frecuencia de conmutación es 10 kHz, o sea que el periodo es 100 microsegundos. Podemos calcular el tiempo T-on y el tiempo T-off, que nos está dando 85 microsegundos, perdón, 15 microsegundos y 85 microsegundos. Son los valores que están en el circuito que simulamos. Además, el ripple de tensión y de corriente nos van a permitir determinar el valor de L y C, que en este caso particular no están calculados. ¿Sí? Reiteremos, acá nos piden un ripple de 1%, tanto en tensión como en corriente, y este ripple se debe a que la tensión en la carga varía y la corriente en la carga varía, puede variar. Entonces, a partir de esos valores
podemos determinar el valor de L y el valor de C. Pero no es importante que ustedes sepan calcular esto, no tiene mucho sentido. Lo importante son los conceptos. Bueno, vamos al segundo circuito, si no hay preguntas sobre el primero. Vamos a un circuito elevador. ¿Sí? Elevador, es decir que aquí la tensión de salida es más alta que la tensión de entrada, pero para eso necesitamos que la carga no sea una carga resistiva pura, porque eso sería imposible. Es decir, que esto podría ser, que en realidad sería un elemento, no es una resistencia pura, es una carga activa con una alta componente inductiva. Podría ser una carga inductiva, o podría ser un motor, o el circuito equivalente de un motor de corriente continua que está caracterizado por una resistencia de armadura, por ejemplo, el control por armadura, una resistencia de armadura, una inductancia de armadura, y la tensión de la fuerza contraelectromotriz debido a que el motor está girando. Fíjense que la disposición de los componentes cambia. Antes el transistor estaba acá y el diodo estaba acá. Ahora el transistor acá está en paralelo con la fuente. Si agregamos también un inductor en la entrada. Y el diodo de conmutación también aquí, ahora colocado en la rama principal por la cual circularía la corriente eléctrica. ¿Sí? Bueno, veamos cómo hacemos para que este circuito sea un circuito elevador de tensión. Como en el caso anterior tenemos dos condiciones, digamos que el transistor esté conectado, que esté en on, y el diodo esté en off, y que el transistor esté en off, y que el diodo esté en on. Vamos a ver en qué casos se llega a dar esa situación. Si a través del pulso que yo le voy a ingresar en la compuerta, este interruptor se abre y se cierra, obviamente esto se va a poner en algún caso en cortocircuito. Se pone en cortocircuito el circuito de entrada. Y para que la fuente no quede en corto, obviamente pongo acá un elemento que me va a soportar, va a soportar toda la tensión de entrada. Si no pusiera nada acá y esto se pone en corto, obviamente lo que se pone en corto es la fuente, ¿no? Entonces, este transistor cuando conmuta y se cierra, se produce un cortocircuito entre este punto y este punto. Entonces, vamos a ver esa situación, cuando esto está en cortocircuito. Cuando está en cortocircuito, obviamente la tensión entre este punto y este punto es cero, el diodo no va a conducir, no existe manera que el transistor conduzca porque el borne del ánodo está directamente conectado al terminal más negativo de la fuente. O sea que este bornecito del diodo que sería el ánodo está conectado al borne más negativo de la fuente. Es imposible que este diodo conduzca cuando esta llavecita se cierra. Cuando esta llavecita se cierra, ¿qué pasa? Bueno, empieza a circular corriente por el circuito de entrada y el inductor almacena energía eléctrica. Va a haber acá una circulación de corriente, este inductor se va a oponer a esa circulación de corriente, pero después no le queda otra que sucumbir, y ahí sí la corriente va a establecerse en un valor final. La carga queda totalmente desacoplada del circuito de fuente, se ve que acá hay un corte abrupto. Vamos atrás un poquito. ¿Sí? Fíjense que acá la carga está acoplada cuando el transistor está conectado, ¿sí? Y aquí la carga sigue acoplada cuando el elemento de conmutación se desacopla. Se queda acoplada la carga, pero a través del inductor. Vuelvo para acá. ¿Sí? Entonces la carga queda desacoplada, ¿sí? Cuando esto está en plena conducción. ¿Qué pasa cuando la llave se abre? Bueno, si esta llave se abre, la corriente que viene por acá circula por el inductor, como acá la llave está abierta, ¿sí? Porque la llave está abierta, no hay circulación de corriente, viene por acá. Es decir, que el diodo conduce y el transistor no. Entonces, como vemos acá, la corriente sale de la batería, pasa por el inductor,
pasa por el diodo, llega a este nodo, pasa por el capacitor, pasa por nuestra carga y vuelve al circuito de fuente. Eso pasa mientras el semiconductor esté en off. Es el transistor, el principal elemento de conmutación, al cual yo le aplico, reiteramos, la tensión de PWM para que el circuito conmute. ¿Qué pasa cuando el transistor está desconectado? Bueno, tengo tensión en la carga. Si el circuito está desconectado acá, como esta carga es activa, y yo pongo un voltímetro entre este punto y este punto, hay tensión. Es decir, el circuito está desconectado, pero entre este punto y este punto tengo tensión porque aquí tengo una tensión constante. ¿Se ve eso, muchachos? ¿Todos? Sí, profe. Ok. Acá podría dibujar, por ejemplo, un resistor, un inductor y una fuente de tensión constante, como una de las cargas que vimos también para los rectificadores. Si esto está desconectado, entre este punto y este punto, si bien no hay circulación de corriente, ¿sí? Porque el capacitor va a estar con la polaridad incorrecta, por así decirlo, porque es un capacitor polarizado, entre este borne y este borne va a haber tensión. Y se sobreentiende que esa tensión va a ser mayor que la tensión de entrada. Es la única manera de generar, mediante este circuito, un circuito elevador, que la tensión en la carga sea mayor que la tensión de fuente. Entonces aquí estoy buscando, en este circuito elevador, que la tensión de esta que tiene la carga internamente sea mayor que la tensión de entrada. Ahora, cuando el circuito conduce, ¿qué tengo acá? Tengo plena conducción. O sea que voy a tener tensión aquí. Es decir, que le voy a tener que agregar la tensión que tengo acá, la tensión, la caída de tensión en el inductor y la caída de tensión en el resistor. Es decir, que si ya era la tensión E más grande que la tensión BI, la tensión BO va a ser mucho más grande que la tensión BI, debido a que el tipo de carga que yo tengo hace que la tensión de salida sea mayor que la tensión de entrada. Bueno, ¿cómo funciona este circuito? Bueno, en función a partir del funcionamiento del transistor, podemos ver que si yo no tengo tensión acá, perdón, si el semiconductor está conduciendo, o sea, el IGBT está en on, ¿sí? Digamos, no tendría, en principio, no tendría tensión en la carga debido a la batería BI. ¿Sí? Y cuando el transistor está en off, ¿sí? Bueno, acá está escrito la tensión de entrada, ¿no? Fíjense, tensión de entrada, en función, si el transistor conduce, digamos, si este elemento lo sacamos, digamos, sería el concepto, ¿no? De la conmutación. Si el transistor conduce, es como que la tensión de entrada es cero, y es cero porque no está llegando tensión al convertidor. Y cuando la tensión cuando el transistor deja de conducir, que sería este caso, aquí ya tengo tensión en la salida. Si ustedes se fijan, esto, digamos, es opuesto, me voy a volver un poquito para atrás, al anterior. A ver si lo dibujé por acá. Acá. Si tengo tensión, perdón, si conduce el semiconductor, acá tengo tensión, y si no conduce, no tengo tensión. La relación es directa. Mientras que aquí la relación es inversa. Acá conduce y acá no tengo tensión. Acá no conduce y acá tengo tensión. Bueno, la tensión es positiva en este caso y la corriente es negativa. Y la tensión de salida es mayor a la tensión de entrada. Y bueno, podemos calcular la tensión de entrada a partir de la tensión de salida con el ciclo de actividad, que en este caso va a ser
BO igual a BI sobre 1 menos D. Si aplicamos los mismos conceptos que anteriormente para el cálculo de la corriente, tenemos la expresión de la corriente. Pero ya que tenemos el simulador, vamos a probar este circuito elevador con el TINA. Bueno, aquí tenemos la arquitectura. Cambiamos más o menos los órdenes de los componentes. Aquí tenemos una tensión de entrada de 10 volt, una tensión de entrada de 10 volt, un transistor de conmutación, la inductancia de entrada, la señal de PWM que va a hacer conmutar, cerrar y abrir la llavecita del transistor, el diodo, y nuestro capacitor de salida y nuestra carga. Y lo que queremos en la salida es una tensión de 50 volt y 100 mA. Bueno, ¿cómo sacamos estas relaciones entre BI y BO? A través de las ecuaciones que vimos recién. Son estas que están por aquí. ¿Sí? Porque hay una relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada, la corriente de entrada y la corriente de salida, a partir del ciclo de actividad. Bueno, entonces en este caso tenemos, reitero, una tensión de entrada de 10 volt, una tensión de salida de 50 volt y una corriente de salida de 100 mA. Si vemos el pulso de PWM, tenemos una forma de onda determinada con una frecuencia distinta. Y bueno, vamos a proceder a ensayar el circuito. Veamos cómo nos da. Análisis 100 milisegundos. Dejamos que hagan los cálculos. Bueno, y ahí tenemos las gráficas. Bueno, para ser un poco claro, vamos a ver las curvas separadas. Bueno, veamos. Aquí tenemos la tensión de entrada. ¿Sí? Tengo un poquito de... ¿Qué está pasando acá? ¿Alguno me puede decir qué está pasando acá? Digamos, ¿por qué no es una recta? Eso sí, eso es la tensión de entrada. Veamos cómo es el circuito. Veamos un poquito el circuito. Dijimos que cuando esto conduce, esto es un cortocircuito y la corriente hace esto. Ahora, cuando esto deja de conducir, la corriente hace esto. ¿Sí? Es decir, que si bien esta corriente, digamos, esta corriente es la corriente de la fuente, ¿sí? El circuito en este caso va como a proveer algunas corrientes adicionales. El gráfico. Vamos a ver, una especie de transitorios acá. Son chiquitos, pero bueno, son pequeñas variaciones de la tensión de entrada debido a la corriente. Acá se puede ver mejor la PWM. ¿Sí? Acá se puede ver una tensión constante, pero cuando vamos al detalle fino podemos ver que hay unos transitorios acá que pueden ser perjudiciales o no para el circuito, pero igual el valor, digamos, es muy pequeño. Si bien acá este pico se ve muy alto, en realidad está dentro de lo normal. Bueno, veamos a cuánto se fue la tensión de salida, fíjense.
¿sí? La tensión de salida, el valor final está en los 50 volts, que es lo que esperábamos. ¿eh? Y la corriente de salida se fue a los 100 miliamperes. De tanto la tensión como la corriente, lo tenemos acá. ¿Qué pasó? Quería ver cuánto nos dio el valor mínimo, 13,95 mili. Sí, vamos ahí. Bueno, entonces podemos ver aquí cómo varía la corriente, ¿sí? Cómo varía la corriente. La corriente pasa por un transitorio debido a las características del circuito. Después se van acomodando las variables y va a imponerse la corriente por la carga. ¿Sí? Unos 100 mA de corriente constante o corriente continua. Obviamente el transitorio, la tensión crece, digamos, paulatinamente hasta llegar al valor de objetivo, que eran los 50 volts. Entonces con este circuito lo que nos permite es conseguir a partir de una tensión continua una tensión mayor. En el caso que yo les explicaba, ¿sí? Necesitamos tener una carga inductiva o una carga activa, pero no siempre es así, digamos, se puede generar mediante este circuito de conmutación una tensión mayor a la tensión de fuente. ¿Sí? Siempre estos circuitos, reitero, son circuitos que permiten entender el concepto, digamos, de los troceadores, que son elementos básicamente que permiten hacer que la tensión de salida continua en la carga pueda ser variable a través de, de la conmutación de estos semiconductores. Bueno, después hay combinaciones para funcionar como reductor o elevador. Aquí tenemos una arquitectura que permite, según el disparo del transistor o del semiconductor, hacer que funcione como reductor o elevador. Bueno, aquí están las ecuaciones, aquí están las curvas que determinan la tensión o no en la carga, que en este caso lo que se está indicando cuál es la tensión en el inductor, es este inductor central que aparece aquí dibujado, ¿sí? En ese caso la tensión inductor podrá ser o positiva o negativa. Entonces, si el ciclo de actividad está entre 0 y 0,5, trabajará, como ya vimos, como reductor, como elevador o como reductor. Es decir que a través de las diferentes arquitecturas se pueden armar diferentes tipos de combinaciones, ¿sí? Sean reductores, sean elevadores, que sean reductores, elevadores, siempre con el fin de hacer que la tensión en la carga pueda llegar a ser variable. El objetivo de este tipo de convertidores, el objetivo de este tipo de convertidores que ya vamos a llegar, lo vamos a dejar para la próxima clase, es que nuestra carga sean básicamente motores de corriente continua. Circuitos que puedan trabajar en los 4 cuadrantes con el fin de
por ejemplo, invertir el sentido de giro. Esto ya lo vimos en algún momento cuando vimos en electrónica 1 con el transitor de conmutación. Esto era lo que se llamaba comúnmente como puente H. ¿eh? Este puente H hace que circule corriente por este transistor y por este transistor para que el motor gire en un sentido, y que circule corriente por el transistor T2 y el transistor T4 para que el motor gire en el sentido inverso. ¿Sí? Bueno, pero eso vamos a llegar la próxima clase. Por hoy vamos a dejar acá, ¿sí? Vamos a dejar un tiempo para ver si alguno tiene alguna consulta respecto de los proyectos. Este tema lo vamos a retomar la clase que viene, para ver los últimos circuitos, pero fundamentalmente lo que quiero que entienda es cuál es el espíritu de este tipo de convertidores. Reitero que es a partir de una tensión continua, fija en general, fija, hacer que la tensión de salida pueda ser variable, y para eso necesito un elemento de conmutación, que obviamente siempre va a ser un semiconductor. Bueno, por hoy nada más en cuanto a la teoría. Después vamos a tratar de ensayar este circuito reductor elevador. Lo voy a armar en el TINA, así la clase que viene retomamos con este circuito para que quede un poquitito más claro cómo es que funcionan cuando el transistor está en conducción o no lo está. Pero básicamente ustedes lo pueden ver acá. Si el transistor está en conducción, este está en conducción, ¿sí? Esto está cerrado, sería este primer circuito. Como acá el diodo está al revés, fíjense que acá el diodo está al revés, la tensión en el cátodo tiene la tensión de fuente, o sea que este va a quedar en inversa, por lo cual aquí la rama está desconectada, acá la rama estaría conectada, pero aquí estaría desconectada. Este diodo no conduce y me quedaría una malla de entrada y una malla de salida. Y cuando el diodo este no conduce, bueno, la fuente queda desafectada, y debido a que este inductor recibió energía en el primer ciclo de actividad, este inductor la va a devolver después. Bueno, pero esto lo vamos a ver en detalle bien con un circuito ya simulado en el TINA, para que puedan ver cómo podemos hacer que este circuito, a partir del ciclo de actividad, yo pueda definir si es reductor o elevador. Para la próxima voy a preparar un par de circuitos de este tipo, uno para reductor y otro para elevador, en la configuración Buck Boost. Bueno, si no hay alguna pregunta respecto de estos dos convertidores, 2,5 convertidores que vimos, vamos a dejar acá y le voy a dar paso a Martín. No sé si estás por ahí, Martín. Martín Rodríguez. This session is no longer being recorded. Control, por si
Un segundo. Hasta que Martín tome el control y puedan dialogar con él aquellos que tengan alguna inquietud sobre los proyectos. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí, Martín, ¿no? Te escucho bien. Yo escucho mucho ruido cuando activo el audio. Ahora yo. Ahí está, ahí no escucho más nada. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, hoy no había ninguna entrega digamos, no era ninguna fecha de vencimiento de ninguna entrega. Sí, obviamente estoy esperando las entregas de alcance y de resumen que me quedaron pendientes. Pero bueno, si algún grupo tiene alguna consulta respecto a esas entregas, me la puede hacer ahora. Y si no, bueno, me pueden hacer consultas por mail. El grupo 5 me envió el alcance, una corrección del alcance, todavía no la vi, así que les estoy contestando por mail. ¿Hay algún grupo que tenga alguna consulta para hacerme? Ok. Bueno, entonces si no hay consultas, estamos acá y cualquier cosa. Sí, alguien me está hablando, me parece. No. Bueno, si no hay más consultas, lo dejamos acá. Así que buenas noches a todos. Chao, buenas noches. Chao, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.